Bienvenidos a su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica. Nuestra gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general, y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, jefe de la División de Educación Continua, por permitirnos este espacio para estar con ustedes. En esta ocasión tenemos el privilegio que nos acompañe el doctor Edgar Corzo Sosa, y le pido a la maestra Apolinar que nos dé una breve reseña. Es muy breve porque su currículum, a pesar de ser tan joven, es verdaderamente amplio. Por favor, maestra. Muy buenas tardes a todos. Me voy a permitir leer algunos datos curriculares del doctor Edgar Corzo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Sistema Nacional de Investigadores pues lo distingue con el nivel 3. Sus principales líneas de investigación son en amparo, derechos humanos, poder judicial, justicia constitucional. Ha tenido diversas instancias en diversas instituciones, en España, en Alemania, en Italia. Entre sus publicaciones también es vasta la publicación del maestro, mencionaremos solo algunos textos como la cuestión de inconstitucionalidad, la nueva ley de amparo, las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue coordinador 2 años del curso de formación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, doctor Héctor Fixamudio, en el cual pues participaron activamente la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente el doctor se desempeña como quinto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bienvenido, doctor. Gracias. Pues después de esto, que verdad es mi gratitud eterna por acompañarnos en esta ocasión. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el desplazamiento forzado interno en México. Y me voy a permitir dar una definición, si te parece bien, para a partir de eso iniciar nuestro diálogo. Vamos a entender por desplazamiento forzado interno a aquellas personas desplazadas que se han visto forzadas o obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violación de derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. En este sentido, Edgar, ¿nos podría señalar las características que presenta el desplazamiento forzado en México? Sí, con mucho gusto. Gracias. Antes de realizar esto que me solicita, maestra, sí quiero también agradecer la invitación a este programa, en especial un programa que está dirigido por la doctora Elsie Núñez Carpizo, de quien tengo muy gratos recuerdos al inicio de mi carrera en la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue mi profesora de la materia de sociología y lo recuerdo como si hubiera sido el día de ayer. Así que muchísimas gracias, maestra, por haberme invitado. Las características del desplazamiento forzado interno en México. Bueno, atendiendo a la noción que acaba de ser dada, una noción que ya tiene un respaldo internacional, porque viene de unos principios, unos principios guía, le llamamos nosotros a nivel internacional, pues podemos decir que es cuando una persona, digamos, tiene una vida normal, no está desempeñándose o está realizando sus actividades personales y profesionales de una manera normal, pero de repente sucede que hay una situación que es la que la hace salir, pero salir forzadamente, prácticamente huir del lugar en donde se encuentra, del lugar en donde está residiendo. Y tiene que salir porque son diversas causas, o el origen puede ser diverso, y así lo entendemos quizá un poco más. Si una persona resulta que está en una comunidad, en un grupo indígena, pero de repente encuentra que hay un conflicto religioso entre un grupo que tiene una cierta tendencia religiosa y otro grupo que tiene una contraria, pues muy probablemente habrá un enfrentamiento
y de buenas a primeras va a tener que salir de esa comunidad. O bien puede suceder que la situación de violencia en la que se encuentra el lugar donde vive, pues le llegue y le alcance. Puede ser que desafortunadamente, que pues le priven de la vida a una persona, a un hermano, al abuelo, al tío, o que lo lleguen a extorsionar, o que los lleguen a secuestrar y que les digan, bueno, ya se dieron cuenta que esto va en serio, pues entonces las personas salen huyendo de ese lugar. Entonces son diversas causas las que hacen que las personas salgan corriendo, y por supuesto son causas fuertes como estos conflictos religiosos, como situación de violencia, como desastres naturales, que actualmente estamos muy sensibles a esta situación, como construcción de megaproyectos. O sea, son distintas causas que nosotros tenemos y que hemos analizado desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero esas son las características. Una residencia en un lugar tranquilo, pero que de repente, por diversas causas, uno se ve forzado a salir huyendo de él. Y ahí empieza la historia. Y ahí empieza desafortunadamente la historia. ¿A dónde se van? ¿A qué cabecera municipal? Si me voy con la familia, pues cuánto tiempo una familia puede soportar, aún siendo familia, puede soportar una persona pues que tenga necesidades, tenga muchas cosas que hacer. Entonces empieza ahí su viacrucis porque lo tenía todo. No es que lo haya tenido todo con abundancia, pero estaba viviendo en un cierto lugar y de repente se queda sin casa, se queda sin alimentación, se queda sin educación, y entonces ahí es donde tenemos que volver a empezar. Entonces, otra característica de este fenómeno es que salió huyendo, pero pues, se salió sin nada, incluso sin papeles. Y otra característica que también vemos es que ellos siempre buscan, las personas siempre quisieran regresar a su lugar de origen. Un retorno que nosotros llamamos seguro, pero en ocasiones eso no es posible y tenemos que buscar un reasentamiento o trasladar a la persona a otro lugar y empezar su vida de nuevo, pero además que sea nuevamente aceptado en la comunidad a donde va a llegar finalmente. O sea, son varias características que son preocupaciones en este fenómeno que demuestra. Claro, al final las consecuencias son verdaderamente amplias, el espectro es muy amplio porque hablaríamos de consecuencias sociales, económicas, jurídicas, políticas, y realmente creo que la comunidad o la sociedad mexicana está un poco alejada de esta problemática, porque es un fenómeno que realmente impacta a la sociedad, con lo que nos estás comentando. Sí, yo diría no más bien tanto que la sociedad esté alejada, sino más bien es el gobierno. Nosotros en mayo del año pasado, 2016, emitimos un informe sobre desplazamiento forzado interno en México, y no ha habido un reconocimiento de este fenómeno. Que el gobierno diga simple y sencillamente hay desplazamiento forzado en México y por lo tanto vamos a actuar, vamos a reaccionar, vamos a prevenirlo, vamos a hacer todo un programa para darle respuesta. Entonces, por parte del gobierno ahí tenemos una falta que yo creo que tarde que temprano van a tener que reconocerlo, porque es una situación que se nos presenta. Sí afecta socialmente, claro que afecta socialmente, porque les decía, una de las causas, y es la principal que tenemos en México, es la violencia. Si eso no tiene que ver con la sociedad, entonces no sé qué es lo que tiene que ver. Entonces hay lugares que son muy sintomáticos, ya lo hemos visto en reportajes diversos. Hay poblados que hasta son fantasmas. La gente que se ha tenido que salir. Si vemos la situación en el Triángulo Dorado, pues también, o sea, ahí lo que quieren son terrenos, pero no precisamente para que las vacas se alimenten del pasto, los requieren para otra situación. Entonces, sí, la sociedad está golpeada y lo vemos cada vez en más lugares. Lo podemos ver en Chiapas, lo podemos ver en Oaxaca, lo podemos ver en Durango, lo podemos ver en Tamaulipas. Entonces es una afectación general a la sociedad y es su modo de vivir, su modo de interactuar. Y hay un punto de impacto social muy importante que ya le había anunciado al inicio, que es integrarse a la comunidad. Un desplazado no se ve como una persona, o sea, la comunidad no está con los brazos abiertos diciendo, ay, qué bueno que ya llegaste desplazado, te voy a recibir. No, tiene que haber todo un proceso de integración social y eso sí es bastante preocupante. Claro, en suma a lo que estás diciendo, aquí hay unas estadísticas del 2016, en donde nos dicen, por ejemplo, que en Chiapas tuvo 3 eventos, todos de violencia.
en donde hubo 4.747 personas desplazadas. En Sinaloa, 4.208 personas desplazadas, con la observación de que Huiziopa, el 96% de los habitantes han dejado, entonces vamos a crear otra vez quizás pueblos fantasmas. En Guerrero, 1.650 personas, que se dice rápido, pero en el 2016, de acuerdo a las informaciones, 23.169 personas están reconocidas como que tuvieron que irse. Y que obviamente en este punto la violencia, como bien señalas, tiene un papel muy importante. En esta situación de violencia queda claro que hay una violación importante a los derechos humanos. Sí, nos queda muy claro. Aquí hay que reconocer que una persona que estaba pacífica y tranquilamente residiendo en un lugar, desde el momento que se ve forzada a huir de él, pues le están quitando ya de entrada varios derechos fundamentales. Un derecho a residir en un lugar. O sea, eso es importantísimo. Un derecho a tener su propiedad y disfrutar de ella, que es ahí donde está. O sea, y así empezamos con una serie de derechos. Desde el momento mismo que se produce un desplazamiento, estamos advirtiendo una violación a los derechos humanos. ¿Cómo actuar ante eso? Ya es otro tema que ahorita yo creo que lo podremos ver. Pero señalaba, maestra, lo que nosotros llamamos a veces la danza de los números. Nosotros en nuestro informe hicimos un muestreo, tal cual un muestreo, con nuestros visitadores adjuntos y haciendo encuestas en diversos lugares, no lugares que estaban vacíos, sino a donde fueron desplazadas estas personas, que a veces están en una ranchería y se van a la cabecera municipal. Entonces visitamos varios municipios y nosotros entrevistamos a las gentes. Entonces un número aproximado que teníamos nosotros, estábamos hablando de 30,000, pero estoy diciendo con personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A mí nadie me podría decir, no es cierto que hay 30,000. ¿Por qué no me lo pueden decir? Porque nuestro personal fue y se entrevistó con ellos y tenemos las actas correspondientes. Pero no solo eso, también solicitamos información. Y esa información que solicitamos de diversas autoridades, muchos sí nos reconocieron en lo individual que había habido desplazamiento en ciertos municipios. Entonces, si nosotros contamos esas referencias que también tuvimos, más aparte de las referencias con las personas que nosotros entrevistamos, estamos hablando de un número alrededor de 90,000 personas. Pero insisto, esto fue un muestreo. Nosotros en nuestro informe de mayo de 2016 señalamos a diversas autoridades que es muy importante realizar un censo que nos diga de qué tamaño es el problema. Un censo donde las instituciones gubernamentales, incluso el INEGI, pues pudiera ayudar a través de varias preguntas y nos dijera, bueno, miren, a nivel nacional el desplazamiento forzado interno tiene esta magnitud, porque de esa manera es como nosotros podemos empezar a dimensionar y ver cuáles son las acciones que debemos tomar, pues para darle respuesta a esta situación, que es cuestión nada más de ver desafortunadamente la prensa, escuchar las noticias. Si ya nos dicen el poblado tal, pues ya tuvieron que salir corriendo. En Sinaloa, en Concordia recientemente, pues tuvimos otra manifestación de desplazamiento forzado interno. En el Campeche, con el borde con Guatemala, pues también vemos que ahí hay familias desplazadas internamente y también una migración forzada interna porque de Guatemala se pasaron a nuestra frontera. Entonces es una situación muy, muy especial, pero que estamos viendo que el número, hay unas instituciones que nos dicen que son 300,000, otras nos dicen que son 900,000, por eso le decimos la danza de los números. Pero como quiera que sea, yo creo que sí debe haber un diagnóstico, un censo que nos diga de qué tamaño es para ver cuáles son las medidas que deben tomarse para dar respuesta a esta situación que desafortunadamente está creciendo y creciendo. Claro. Voy a cederle la palabra a la maestra Polinar para que nos comente el problema del desplazamiento interno forzado. Ha sido objeto de análisis o de la presentación desde la visión del documental, de las canciones. Entonces vamos a cederle la palabra a la maestra Amparo para que nos comente un documental que se llama Aquí sobre la Tierra. Por favor. Muchas gracias, doctora. Efectivamente, nuestra recomendación es el documental Aquí sobre la Tierra, en náhuatl, y espero leerlo correctamente, sería Nika Ipa Nitlactipactli.
Es un documental de 2011 que fue dirigido por Mauricio Vidal y fotografía de Sergio Martínez y fue producida por Arcano Film y con apoyo, queda claro, del gobierno. Este documental está originalmente narrado en náhuatl con subtítulos en español, aunque cuando su edición en DVD ya trae el doblaje al español. Muestra las vicisitudes de los migrantes nahuas de la Huasteca hidalguense, quienes por diversos motivos, principalmente económicos, se van a desplazar a la que se considera la segunda ciudad más importante en México, que es Guadalajara, en donde van a vivir actualmente. Este acontecimiento pues tiene un gran impacto social, cultural, económico en Santa Cruz, Huejutla, que es su comunidad de origen. El documental recoge varias historias que se relacionan precisamente con esta migración nahua. Un adolescente que abandona sus estudios para irse a trabajar a la ciudad, una experimentada migrante que logró hacer fortuna en la ciudad, pero que ahora su reto es migrar hacia Estados Unidos, y una joven que deja a sus hijos con su madre para irse a trabajar a la ciudad, en donde desafortunadamente muere, ¿no? ¿Cuál es el común denominador de estas historias? Pues buscar una mejor forma de vida y regresar a sus comunidades, ¿sí? Muchos de los protagonistas o de los que fueron entrevistados aseguran haber dejado su comunidad en busca de una mejor calidad de vida para ellos, para los suyos, y esto claramente significa un sacrificio. En este sentido, pues el de la familia, el de dejar a sus familias. ¿Qué aspectos podemos destacar de este documental? Pues el desplazamiento que sufren las comunidades indígenas dentro del territorio nacional, a la falta de oportunidades que permitan mejorar las condiciones de vida. Otro aspecto, que emigrar a la ciudad no es garantía de obtener los ingresos suficientes, sufren de discriminación, el abandono del campo. Las poblaciones de las comunidades de origen en su mayoría se encuentran compuestas por adultos mayores y niños al cuidado precisamente de los abuelos. Hay una pérdida de costumbres, un olvido del lugar de origen y por supuesto de la lengua materna. Un aspecto que me pareció interesante resaltar es que cuando sale la edición en DVD, en la frase de portada dice: no necesitas salir del país para ser migrante, ¿no? Entonces es un documental que les recomendamos. En 2011 participó en la sección oficial de documental mexicano en competencia del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en donde obtuvo la mención honorífica por la Academia Jalisciense de Cinematografía. Y en 2015, a través de la oficina de la UNESCO, en el ciclo documental de la Ciudad de México, titulado Miradas sin Fronteras, fue el documental que precisamente presenta el inicio de este ciclo de documentales. Pues vamos a una breve pausa y en un momento regresamos con ustedes. Gracias. Estamos en corte y continuamos en 2 minutos. Bueno, tenemos que respirar. Y no pasa nada. No, bueno. Espero que nos estén viendo. No. Pensamientos positivos, ya les dije para ti. Sí, buena vida. ¿Verdad? Sí. Pero antes, Sí, pero usted siga pensando así, pero mire yo. ¿Por qué crees que se puso? ¿Pero tú también estabas aquí? Sí, también. ¿Pero tú saliste con ellas? Sí. Además Ah, ese sí, día sí. se sentó muy tranquilo, dijo: no. Él sí aguantó, pero el otro. Es que esa silla está salada entonces. No le digas eso a la maestra. No. Se nos va a cambiar todo. Rápidamente. Digo ahí porque está en la puerta. Qué cosa. Posición, ¿no? De echarse a correr Correr. rápidamente. Eso sí es un desplazamiento. Rápidamente. Saliendo huyendo. Sí. Sí. O igual cuando uno ve que le dice, se empieza a ver como gelatina. No, ya ni bajamos, ¿verdad? Nos quedamos en la puerta ahí. No, pero yo sí confiaría mucho en este edificio, sí lo veo muy sólido. Sí, eso nos dicen, pero sentirlo, o sea... Sí, no, les pero yo estaba en queremos- otro que no se ve tan sólido, pero 7, y sentirlo así, no, primero así, Sí. y luego así. Yo pensé, entendí la frase que decimos comúnmente, que es sálvese quien pueda. O sea, esa la entendí en toda su dimensión. Al final ya, o sea, pues ya es por ti, ¿no? Ya, ¿qué hago? ¿Dónde me pongo ya? No piensas en nada.
No, no te bloqueas, o sea, por mucho... Además acabamos de hacer el simulacro, te cuento eso. Continuamos en 15 segundos. Gracias. Con todo el simulacro, que has dicho, has no había dicho allá arriba. Ese simulacro estuvo muy mal, ahí les va la de verdad, ¿no? A que lo practiquen en vivo. Regresamos con ustedes. El tema que estamos analizando el día de hoy es el desplazamiento forzado interno en México y nos acompaña el doctor Edgar Corzo Sosa, quinto visitador de la Comisión de los Derechos Nacional de los Derechos Humanos. De acuerdo a lo que comentaba la maestra Polinar en el documental podemos entonces darnos cuenta que aunque hablamos de poblaciones desplazadas, en realidad estaríamos hablando de diversos grupos vulnerables, en este sentido, con características diferentes. Sí, definitivamente sí. Ahora que estaba leyendo eso la maestra Apolinar, me hizo acordarme tal cual que esa fue precisamente la situación personal mía. Mi padre en Veracruz un buen día decidió buscar mejor fortuna y venirse a la Ciudad de México. Nosotros estábamos en Veracruz. A los 9 años yo me vine aquí a la Ciudad de México por indicaciones de mi padre, bueno, más bien por decisión de él, buscando la fortuna que estaba señalando, una mejor forma de vivir. Y sí, aquí nada más hay una característica. En el caso del desplazamiento forzado interno, uno se ve obligado. Es una obligación, o sea, no lo piensas, no lo decides, sino las circunstancias te orillan a eso. En el caso de la migración, tenemos un desplazamiento efectivamente, pero lo vemos como un desplazamiento más bien voluntario porque la persona decide ir a otro lugar para tener una mejor vida. Si nosotros ampliamos el desplazamiento forzado interno hacia este movimiento que estamos señalando, yo creo que sería bastante comprensivo, pero tenemos ahí un problema, porque entonces las personas podrían ser, porque nosotros decimos que el desplazado es víctima de una violación de varios derechos humanos. Entonces, si la persona que anda buscando mejor fortuna viene, pues entonces diríamos, yo soy una víctima, y entonces tendría que ir yo ante una institución que me reconociera como víctima y que por supuesto me hiciera la reparación del daño que se me ha causado. Los aspectos económicos todavía no entran en la caracterización normal del desplazamiento forzado interno por esta situación de víctima. En el caso de la migración como tal, es la persona que decide motu propio, quizás sí obligado un poco, pero por circunstancias económicas, de decir voy a buscar una mejor vida. Y lo que puede pasar desafortunadamente en esa migración, que sí, también hay migración interna, puede pasar que en el camino lo extorsionen, lo secuestren, incluso les lleguen a privar de la vida. Y entonces ya estamos hablando también de personas que son víctimas, pero aquí son víctimas por la delincuencia. En el otro caso, en el desplazamiento forzado interno, se es víctima porque se violó su derecho humano, en donde quizá también intervenga la delincuencia, pero pues es un derecho humano a yo residir en un lugar, a tener la alimentación, a que me respeten mi propiedad. Son situaciones que están muy cercas, muy cerca, pero hay que hacer una distinción por las consecuencias que producen. Si una persona, por ejemplo, está en Guatemala y pasa a México, es una migración, y podemos decir que es una migración internacional, no nacional, es internacional, que incluso la podemos señalar como forzada. Hay otra migración también forzada que sería prácticamente el refugio. La persona que viene de Guatemala, que lo obligan porque lo están persiguiendo por ciertas situaciones, y entonces tiene que venir a México y solicita el asilo correspondiente para que le den una condición de refugiado. O sea que estamos en la frontera, como bien lo señala la maestra, entre varias características que hacen la diferencia entre un desplazamiento forzado interno, una migración nacional o una migración internacional que es forzada también en varias ocasiones. Claro, pero al final el problema se presenta. Socialmente, sin lugar a duda. Y lo tenemos ahí, y que además el tratamiento tiene que ser distinto, ¿no? En cada uno de los casos, porque tienen particularidades muy concretas. En el caso específico de cuando hablamos de violencia, y que seguramente nuestros radioescuchas están pensando en el narcotráfico, implicaría un tipo especial, y el tratamiento sería igual
para mujeres, niños, adolescentes, afrodescendientes, grupos indígenas. Creo que la tarea ahí es enorme, ¿no? No, es muy grande Sí. porque ver a una persona menor de edad, pónganle 13 años, o pongamos 11 años, 9 años, que esté metido en este fenómeno, en esta situación, pues es que hay un interés superior ahí de la niñez que debe de respetarse, debe rescatarse, debe garantizarse. Hemos visto en la migración internacional forzada, o sea, cómo hay personas que vienen de Guatemala, que vienen de Honduras o que vienen de El Salvador y que están transitando por México para buscar en Estados Unidos algo, pero estamos hablando ya no de cientos de personas, sino de miles de personas. Y esas personas pues están en pleno desarrollo. Entonces a ellas se les debe de dar, por supuesto, una atención especial. Lo mismo pasa con las personas que son del grupo LGBTTI. O sea, están enmarcadas en una vulnerabilidad porque esta sociedad está acostumbrada a cierta forma de tratamiento hacia las personas, pero cuando esa persona es del grupo LGBTTI, pues no sabes en realidad hacia dónde. Entonces también aquí se encuentran en una situación vulnerable. Es una mujer, pero además que venga embarazada. Una mujer embarazada tiene una situación de vulnerabilidad peor, porque además de venir de otro país, además de ser mujer, está embarazada. Entonces ya estamos hablando de una vulnerabilidad múltiple. Entonces las situaciones sí va cambiando. No es lo mismo el joven de 25 años solo que viene y que dice sí, me como el mundo, a que sea la mujer, incluso una mujer que no estamos hablando de que sea indefensa, sino que las circunstancias sociales la ponen en un estado tal de vulnerabilidad que pues sí hay que hacer muchísimo la diferencia. Y la protección, por supuesto, cambia. La protección debe de cambiar, debe de ser más resguardada, más reforzada en estos casos que estamos señalando. Pero si al final no hay un reconocimiento, digamos, oficial o por medio de la ley, ¿cuáles serían las opciones, o sea, de poder tratar de solucionar? Tengo entendido también que la Comisión Nacional ha emitido algunas recomendaciones al respecto. ¿Podrías comentarnos algo al respecto, por favor? Sí, con mucho gusto, maestra. Mire, la Comisión Nacional sí se ha metido a los temas de desplazamiento, no desde ahora, ya desde antes lo traíamos, en relación con algunos conflictos religiosos, pero no se tocaba el desplazamiento de manera directa. Sí había desplazamiento, pero no lo veíamos de manera directa. Recientemente tenemos un caso de Sinaloa, de las comunidades de Choice y de Sinaloa de Leiva. Ahí nosotros hemos emitido una recomendación muy reciente que será dada a conocer en breve, en donde se está haciendo ya un reconocimiento directo de lo que implica el desplazamiento forzado interno y sobre todo como derecho humano. Ya no es, porque esa es otra complejidad, ya no es que la persona se le violó su derecho a la residencia o que se le violó su derecho a la alimentación, a la salud, sino que ahora estamos haciendo una conceptualización de manera tal que existe un derecho humano a no ser desplazado de manera forzosa internamente, como tal. Eso ya lo reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la masacre de Ituango contra Colombia, hizo un reconocimiento tal cual de que el desplazamiento forzado interno es un derecho humano. Y sí, faltan muchas cosas. Hemos tratado de agarrarnos de donde se puede. Aquí estoy hablando de una sentencia de la Corte Interamericana, pero si nosotros vemos nuestro texto constitucional, pues tenemos que agarrarnos de varias partecitas, porque no hay algo que diga desplazamiento forzado interno. Y si nos vamos a la Ley General de Víctimas, hasta antes de la reforma de este año, había solamente 2 artículos que hacían una mención por ahí perdida de desplazamiento forzado interno. Afortunadamente, ya con las reformas de este año, ya tenemos varios preceptos a nivel de ley que nos dicen que las víctimas en desplazamiento forzado interno tienen derecho a varias situaciones, asistencia humanitaria, también a ciertos derechos, a ser registrados, obtener, digamos, una reparación de parte del gobierno mexicano. Eso a nivel de ley y de manera, insisto, bastante aislada. La Comisión Nacional señaló en el informe de mayo de 2016 que debe de expedirse una ley y nos pronunciamos por una ley general que regule de una manera amplia los diversos niveles de gobierno y se dirija a todas las instancias, porque este desplazamiento forzado interno tiene que ver con autoridad ejecutiva, legislativa, judicial, administración centralizada, administración municipal, o sea, es bastante complejo y amplio. Pero mientras no tengamos una ley,
¿Qué hacemos? Pues estamos en recomendaciones, dirigiéndonos a las autoridades, debes de prestarle esto porque se le violaron sus derechos humanos, debes de atenderlo, debes darle alimentación, debes darles hospedajes, educación, salud, lo que normalmente esas personas tenían en el lugar en que residieron. Pero además, como vimos nosotros que no ha habido una ley, pues emitimos un protocolo de actuación para las autoridades. Eso lo hicimos en septiembre de 2016, diciéndoles, a ver, no hay ley, pero sí hay recomendación, y mientras no haya ley, pues está la recomendación, pero además hicimos un protocolo para decirles cuál es la manera en que diversas autoridades deben de dar respuesta a esta situación. Hay todo un engranaje, nada más que hay que saberlo cómo actuar, cómo reconocer que la persona es desplazado. Sí hay que evitar, ciertamente, que alguien llegue y te diga, es que yo soy desplazado forzado interno y soy víctima, así que por lo tanto de mi alimentación, de mi hospedaje, de mi educación. No, yo creo que eso tiene que hacer un análisis correspondiente, pero la persona que sí es víctima de desplazamiento forzado interno tiene derecho a una asistencia humanitaria de primera mano desde el primer instante, ¿sí? Alimentación, hospedaje, salud. Eso es una asistencia humanitaria. Después de eso, tienen que ir a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ahí tiene que haber un registro y ya se les puede dar atención psicológica, se les puede dar su derecho a la educación, se les puede dar alguna compensación económica, ya una reparación más en forma, porque ellos no lo quisieron, simple y sencillamente fueron lanzados del lugar donde se encontraban. Claro, yo creo que aquí un aspecto importante, seguramente en tu experiencia, sería, y que no sé si se está considerando, los efectos económicos que tiene esto. Es decir, no solamente es el costo individual, diríamos, de tener que dejar mi sitio habitual, mi domicilio, mi casa, mi ambiente, sino que al final, al trasladarme a otro sitio, pues, quedo en una situación de vulnerabilidad muy importante. Pero dejan de trabajar, dejan de producir, y también diríamos ahora con los conceptos modernos de una estabilidad emocional, de una integración familiar adecuada. Entonces creo que el problema es multifactorial y que parece que no hay sensibilidad por las autoridades o el gobierno de hacerlo. Entonces siento como que a pesar de la labor tan importante que está haciendo la comisión, pues me voy a permitir una liberalidad de decir, van como en contrasentido, ¿no? Es decir, tratando de que se tome en consideración esta problemática que creo que afecta, como bien decías, pues las cifras varían mucho, pero de todas formas pensemos en 100,000 personas o 300,000, que es el de esto, pensemos que hay 300,000 individualidades que están, ¿no? Que sí, a lo mejor hablar de números es un poco frío, pero cada una tiene una situación, y como bien decía, pues hablo de una mujer mayor de edad, discapacitada y todo, que además sus posibilidades económicas están muy restringidas, pues se limita mucho la posibilidad de visibilizar el problema. Es multifactorial, usted lo dijo muy bien, multifactorial. Se fue el dentista del pueblo. ¿Qué hacemos? Se fue porque lo amenazaron, se fue porque le mataron a sus familiares, tuvo que salir huyendo, se fue el tendero, se fue el comerciante, se fue el que nos traía esto. Pues económicamente es un impacto fuertísimo. Oye, ves que ya me quitaron mi ganado, eso movía las cosas. Es que ya la propiedad, incluso han habido casos en donde la propiedad se cambia a nombre de otros. Claro. Ya se fueron, pues ahora obliguemos a la persona, al que está ahí en el registro, a que nos lo ponga a nuestro nombre. Claro que hay un efecto económico muy importante, pero no se queda en lo económico tampoco. Es social amplísimo, tiene que ver con aspectos muy profundos de nuestra sociedad, tiene que ver con salud, tiene que ver con economía, tiene que ver absolutamente con todo. Y sí, a veces tenemos ese sentimiento de remar contra corriente. Ha pasado en varios temas, por ejemplo, desaparición forzada. La desaparición forzada del gobierno no lo reconocía. Y varias instituciones, no solamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, otras instituciones más decían, es que hay este caso, hay este otro caso, y los ponían sobre las mesas y no había un reconocimiento. Pues va a pasar que nosotros consideramos exactamente igual. A ver, hay desplazamiento forzado interno. No lo reconocen. Bueno, aquí está otro caso, aquí está otro caso más, aquí está, a ver, dime hasta cuándo lo vas a reconocer. ¿Para qué? Pues para estar ambos
en el esfuerzo en la misma corriente. Eso es lo que queremos. Nosotros no es que queramos simple y sencillamente decirle a las instancias gubernamentales estás haciendo mal, no, estamos poniendo el tema sobre la mesa, diciendo se están violando derechos humanos porque la situación en nuestro país es esta. Por lo tanto, hay que actuar. Nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena, hicimos el informe, advertimos, investigamos, emitimos recomendaciones, ya emitimos un protocolo, estamos a punto, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya lo anunció, va a presentar un anteproyecto de ley general sobre desplazamiento forzado interno. O sea, estamos empujando para que esta situación, pues en algún momento se dé una respuesta y se acabe. Y que todos estemos en el mismo sentido, en el mismo cauce del río, que eso debe ser. Vamos, se pasa el tiempo rápido, vamos a una pausa muy breve y regresamos con ustedes en unos minutitos. Estamos en corte de muestra. Me puse la canción que me dijeron. O sea, ahorita se está escuchando para que hagamos el comentario. Bueno, entonces... ¿Pero la dejo completa o solamente un fragmento? No, déjala completa. Okay. ¿No? Pues Porque mucho ya dura 5 minutos. no, pues entonces estamos en tiempo, porque es que no vi yo el tiempo de la canción, debo confesarlo hoy. Amparo, en 3. 3. Okay. Qué bueno. Entonces la dejamos 3 minutos. Sí. El del violista. tejado. Hemos tratado de dar alguna información sobre cine o documentales y una canción. Tiene que ponerle algo. Que se animen. Sí. Que no nos cambien de canal. Sí, claro, que luego diga, mira. Sí, no. Pues pensando en los jóvenes que necesitamos esto, entonces hemos tratado en cada programa hacer alguna sugerencia, una película, un documental Sí, muy bien. y música. Es lo que tiene que darle dinamismo a esto. Muy bien. Pero ahora sí confieso que no me da tiempo de ver el tiempo de la música. Hace 50,000 años, cuando ustedes eran pensamiento, quien hizo la obra en México fue Manolo Fabri. Sí, eso lo veo. Es que es muy joven. Como Manolo Fabra, sí. Sí, fue el que la puso aquí en México. Manolo Fabra. Un torazo. Bueno, ya está más tranquilo, ya dejó la puerta. Sí, pues sigue revisando las noticias. Tiene ahí la alarma sismológica. Sí. ¿Y ese día sonó después? Sí. Es que aquí la alarma es manual. Que alguien tiene que tocarla. Sí. ¿En serio? Pues ¿Es en serio? Yo creo que estabas bromeando. Siempre se acordará usted del programa de esto, ¿eh? Imagínate. Le marcó. Sí, sí, sí. Pues. Quien me ve me dice, tú estabas en el programa. Tú saliste corriendo, no, te estaba escuchando. Sí. Entonces, ahorita quien me dijo fue Margarita Palomino. Palomino, sí. Porque ella también tiene su programa. Y me dice, oye, estabas. ¿A ti te tocó? Sí, ahí estábamos. ¿Cuál es el programa de Margarita Palomino? Sobre fiscal. Impacto fiscal, entonces. Novedades tributarias. Novedades tributarias. Sí, Sí, sí. Continuamos en 20 segundos. Lo sociológico tiene que ver con todo. Esa es la ventaja. Total. Sí, nos permite más variedad. Total.
Ahí está el público, ¿no? También. Estamos con ustedes nuevamente en el programa que nos estamos ocupando del desplazamiento forzado interno y vamos a ceder la palabra a la maestra Amparo Apolinar para que nos dé una reseña de la pieza musical que acabamos de escuchar. Muchas gracias, doctora. Efectivamente, la canción que acabamos de escuchar forma parte de la película musical El violinista en el tejado, que fue dirigida por Norman Jewison en el año de 1971. Se estrenó en su versión teatral en Broadway en el año de 1964 y está basada en una novela del escritor ruso Sholem Aleichem, titulada Las hijas de Tevye. Espero haberlo leído bien. Y bueno, pues nos cuenta la historia precisamente de un humilde lechero judío que vive con su mujer y sus 5 hijas en la aldea rusa de Anatevka. La principal preocupación del protagonista es conseguir marido para sus 3 hijas mayores y que estas ya están en edad casadera, pero sin embargo pues se enfrenta a diversas dificultades, ¿no? Además de los problemas, la familia y el pueblo pues también tienen que lidiar con el fuerte antisemitismo promovido por el régimen zarista en ese entonces, ¿verdad? Y un punto importante es que Anatevka, aunque es un pueblo ficticio, en realidad hace referencia, ¿verdad?, a lo que llamaron las zonas de residencia creadas por la zarina Catalina la Grande en 1791. Y bueno, en esta zona vivían la mayoría de la población judía, era obligada en realidad a vivir en esa zona, en pequeños núcleos rurales, en los que solo estaba autorizado dedicarse a la agricultura y la ganadería de autoconsumo. Solo el 5% de la población judía del Imperio Ruso vivía fuera de esta zona de residencia. ¿Qué se buscaba? Pues empobrecer precisamente a las comunidades judías y evitar que se formara una poderosa clase media. Obviamente los habitantes de estas zonas de residencia pues eran víctimas de saqueos, de matanzas, lo que provocaba que ellos pues salieran de esas comunidades y migraran pues hacia América del Norte y América del Sur principalmente. De hecho se reconoce que la mayoría de las actuales comunidades judías en Estados Unidos e incluso Argentina proceden del antiguo Imperio Ruso. Esta película fue ganadora de 3 Oscars, a mejor fotografía, mejor sonido, banda sonora adaptada e incluso tuvo 8 nominaciones. Es nuestra recomendación. Y aquí comentábamos que en México la obra la presentó Manolo Fábregas en nuestro país. Nos queda la idea de que la Comisión Nacional está haciendo un esfuerzo, lo calificaría yo, sobrehumano para tratar de atender este problema. ¿Nos podrías ampliar un poco esta propuesta del protocolo para atención de las personas en desplazamiento forzado interno, bueno, víctimas, que ya nos hemos quedado con esa palabra que no teníamos y es muy cierto? Sí, con mucho gusto. Nosotros desde que emitimos el informe, en mayo de 2016, advertimos que hacía falta algo más. Sí, se les da cuenta de una situación, se dirige a las autoridades, incluso nos dirigimos a las autoridades municipales, no solamente a las federales y estatales, sino municipales. Obviamente para que ellos tomen en cuenta lo que se dice y reaccionen, realicen gestiones, lleven a cabo ciertos actos para dar respuesta a la situación que se está identificando. Pero desde entonces nos dimos cuenta que había falta algo. Había falta, por supuesto, una ley, pero también un protocolo que le dijera a las autoridades qué hacer. Y sobre todo que también las personas pudieran tener una guía de cómo reaccionar cuando se presente esto. Entonces, en ese protocolo nosotros partimos de cuatro obligaciones, principalmente en materia de derechos humanos. Está la obligación de resguardar los derechos humanos, está la obligación de garantizar los derechos humanos, está la obligación de proteger derechos humanos y hay otra obligación que es la de procurar el respeto o procurar en términos generales los derechos humanos. Si eso lo colocamos, esas 4 obligaciones que están a nivel de instrumentos internacionales más jurisprudencia en nuestro sistema interamericano muy marcadas, pues las autoridades tienen que actuar de diversas maneras para cumplir esas obligaciones. Entonces dijimos, bueno, cuando se presente esto, muy probablemente puede ser, si hacemos referencia al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, pues que haya una delegación
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el lugar. O a lo mejor haya una comisión estatal de atención a víctimas. Como son víctimas, pueden acudir a ellos y tendrán que ser ellos quienes hagan la canalización o incluso les apoyen para hacer, pues para dar respuesta y les ayuden a sobrellevar la violación de los derechos humanos que ya traen. Eso por un lado, pero también tenemos por otro lado que existen comisiones estatales de derechos humanos, con independencia de las oficinas foráneas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues también se puede acudir a ellos. Y ellos lo que tienen que hacer es, en la medida de sus posibilidades, darles atención, sí, atención médica, a lo mejor atención psicológica, o canalizarlos, acompañarlos para decir, a ver, en este momento usted lo que necesita es hospedaje. Pues mira, aquí hay un albergue, lo llevamos al albergue y usted se va a quedar aquí durante estos días. Oiga, no trae documentos, mira, no se preocupe, vamos a hacer el trámite correspondiente para que obtenga sus documentos. Entonces, esa es la forma que nosotros dimos. Con independencia de eso, le hicimos ver en ese protocolo a las autoridades, cualquiera que fuera, si llega ante el municipio, a la presidencia municipal del lugar de, siempre señalo yo varios lugares, pero pongamos el lugar de Sinaloa de Leiva o de Alvarado, Veracruz, en cualquier lugar, las autoridades municipales están obligadas a ¿qué? A dar también una respuesta a la situación. Si llega alguien y dice soy desplazado forzado interno, pues tiene que darle la asistencia humanitaria que estamos señalando que es obligatoria. Hay un derecho humano a que me asistan humanitariamente. Si es que estamos hablando de desplazamiento forzado interno, insisto, porque alguien ya también me ha dicho, bueno, pues entonces basta que yo diga que soy desplazado para que me den todo esto. No, debes estar en esa situación, pero de entrada, sí ya se ve, el desplazamiento no es de una persona ni de dos personas, es familiar y estamos hablando de cientos de personas. Entonces, inmediatamente uno advierte cuando hay ese movimiento, dice, algo está pasando, pues en la autoridad municipal debe de actuar, y si no tiene todos los instrumentos a su mano, pues tiene que canalizarlo a las instituciones correspondientes, a lo mejor a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, a lo mejor a la delegación de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, o bien a las comisiones estatales de derechos humanos, o sea, que sepan cuál es el camino. Hay instituciones que están previstas para apoyar a las personas en violación de derechos humanos, y esto lo hacemos, y que sepan también en ese protocolo, le dijimos al legislador, tienes que legislar. Curiosamente, tienes que hacer lo que normalmente estás llamado a hacer, que es legislar. A nivel estatal solamente tenemos 2 leyes que tienen que ver con el desplazamiento forzado interno, y eso lo reconoce Oaxaca y Guerrero. No, Chiapas y Guerrero. Chiapas y Guerrero. Y son las dos legislaciones locales. Hacen falta más legislaciones locales y hace falta la ley general. Pero eso por el lado del legislador. Pero también el Poder Judicial tiene que meterse en esta situación, y el Poder Judicial en ocasiones emitiendo medidas de protección para estas personas, revisando incluso el actuar de ciertas autoridades. Hay que acudir, por supuesto, a las autoridades jurisdiccionales. La justicia no es de oficio, es rogada, hay que acudir a ellos, por supuesto, pero cuando se acude a ellos tienen que emitir las medidas de protección. Entonces, señalamos las obligaciones en términos generales y decir, este es el camino que tienes que seguir, y sobre todo tu autoridad, estás obligada a darle ese respeto, esa garantía, y si no, a canalizarlo, a acompañarlo para que tenga una respuesta. En este momento, por supuesto, hay diversas familias que están en situaciones de este desplazamiento forzado interno, porque viene por la problemática. ¿Y cómo me aceptan en la comunidad? Ya estoy viviendo ahí, pero pues no me aceptan, me ven con la marca de desplazado. Este es un desplazado. O sea, eso yo creo que no debe existir. O sea, debe de haber, si miren que en nuestra sociedad lo hemos visto una vez más en estos momentos difíciles en que nos encontramos, que la solidaridad es amplísima, no tiene dimensión. Entonces apelamos a que la sociedad misma vea en estas personas, cuando en verdad son víctimas, pues que necesitan el apoyo de integrarse en una comunidad y volver a tener una vida. A lo mejor ellos buscan regresar a su lugar de origen, pero si la violencia sigue ahí, si el poblado ya no tiene profesionales, ya no tiene modo de vivir económicamente, pues hay que llevarlo a otro lugar, y en ese lugar se va a quedar. Hagámoslo productivo, hagámoslo que se adapte, y es la manera como podemos dar una respuesta. Como ustedes han escuchado, nos hemos enriquecido muchísimo. Mi gratitud eterna nuevamente, Edgar,
por esta visión. O sea, yo me quedo sobre todo con lo de víctimas, ¿no? Que no los consideramos así o lo vemos desde otra perspectiva. Y tratando de ser optimistas y ver hacia el futuro, ¿cómo ves la perspectiva del desplazamiento forzado interno en nuestro país? Yo la veo complicada. La veo complicada, pero también la veo esperanzadora. Complicada porque el desplazamiento, como lo señalamos al inicio, es consecuencia de diversas causas. Y si tenemos violencia focalizada en varios lugares, pues esa violencia va a seguir produciendo desplazamiento forzado interno. O sea, volvemos a lo mismo. La violencia, a la impunidad, a la corrupción, a los grandes males que tiene nuestra sociedad. Entonces, esa es mi preocupación. Mientras esa violencia siga, mientras esa impunidad rampante siga, pues entonces seguiremos viendo desplazamiento forzado interno. Eso por un lado. Pero esperanzador porque están las cosas poniéndose de tal manera que tiene que haber un reconocimiento gubernamental de esta situación. O sea, ya nada más es voltear a ver cualquier entidad federativa o incluso nosotros mismos. O sea, esto que nos ha pasado con los sismos, pues produce, como yo les decía, desastres naturales, produce desplazamiento forzado interno. De otra naturaleza, muy específico, pero produce desplazamiento forzado interno y por eso la atención de la sociedad que ha sido tremenda, pero no solamente de la sociedad, también de las instancias gubernamentales. Sería imposible negar solamente ante un ciego que no hay un desplazamiento forzado interno por este desastre natural. O sea, ahí lo tenemos. Entonces, señores, organícense como hemos visto que se han estado organizando las instituciones federales, locales, municipales para dar respuesta a esta situación. Tenemos un reconocimiento de facto, desafortunadamente, pero insisto, es esperanzador porque los temas nos van aventando cada vez más y habrá un reconocimiento tarde que temprano. Y ya con eso ya tendremos el camino más cierto. Una vez que el gobierno haga un reconocimiento de esta situación, pues ya entonces sí veremos a lo mejor instituciones más bien dedicadas al desplazamiento forzado interno, un programa especial para dar respuesta a la situación de desplazamiento forzado interno, un diagnóstico, encuestas para ver el tamaño del problema y poder actuar de mejor manera. Pues 1.000.000 de gracias, mi querido Edgar. Creo que ha sido muy ilustrativo para todos. Les deseamos la mejor de las semanas y gracias por su compañía. Y aquí nos encontramos la próxima semana en Societatis. Gracias.